Buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. El secreto que el zorro le dice al pequeño príncipe en El Principito de Antoine de Saint-Exupéry es que lo esencial es invisible a los ojos y que solo se ve bien con el corazón. Lo primero es cierto, pero respecto de lo segundo, la Biblia nos dice en Jeremías 17, 9 y 10, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién sabe realmente qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Según la Biblia, aunque lo invisible es esencial a los ojos, solo podemos verlo verdaderamente bien por medio de la fe en Dios y su palabra, de creer que Él existe y de creer en Él y de confiar en lo que Él dice. El fruto de eso es recibir su amor en nuestros corazones, poder amarlo a Él, a nosotros y a los demás. Sabemos muy bien que quizás algunos de nosotros conocen esta definición que aparece en Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En ese capítulo 11 de Hebreos se nos presenta una galería de los héroes de la fe, en especial dos, Abraham y Moisés, que son ejemplos para todos nosotros los creyentes a lo largo de las generaciones. En Hebreos 11.8 dice que Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó a una tierra desconocida y salió sin saber a dónde iba. Más adelante en los versículos 24 al 27 dice lo siguiente: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Eso quiere Dios para cada uno de nosotros, que nos mantengamos viendo al invisible, a Dios y a su reino, que vivamos nuestra vida en esta tierra a la luz de la eternidad, aún frente al oprobio, a la deshonra o a la vergüenza públicas que pueden implicar el creer en Él, el vivir por y para Cristo en todas las épocas de esta vida y de este mundo. Porque la verdad de Cristo denuncia todos los dioses falsos de este mundo, el yo, el dinero, el placer, el poder y aún la espiritualidad propia en nuestros propios términos, no como Él se ha revelado a sí mismo. Esta luz de Cristo resplandece aún en medio de las tinieblas, aún en medio de la más densa oscuridad, de las más oscuras noches del alma. El devocional Manantiales en el desierto de la señora Kauman refiere la siguiente historia: ver no es tener fe, sino razonar. Cuando cruzaba el Atlántico en barco observé este principio de la fe. No veía ningún camino en el mar y ni siquiera podía ver la costa. Sin embargo, cada día marcábamos nuestro progreso en la carta de navegación como si estuviéramos siguiendo una gigantesca línea de tiza a lo largo y ancho de las aguas. Y cuando pudimos ver tierra, es como si la hubiéramos podido divisar a miles de millas de distancia. ¿Cómo habíamos podido seguir un curso tan seguro? Cada día nuestro capitán había tomado sus instrumentos, había visto hacia el cielo y había determinado nuestra posición por la posición del sol. Él navegaba usando la luz celestial, no las terrenales. La fe genuina hace lo mismo, también mira hacia arriba, hacia el cielo y navega, mirando solo al Hijo de Dios. Nunca navega fijándose en la línea costera, los faros o las corrientes del mar, y los pasos de fe a menudo conducen a la total incertidumbre o aún a la más densa oscuridad y al desastre. Pero el Señor siempre abrirá un camino y constantemente hará de las más espesas tinieblas de la medianoche una luz tan brillante como el nacer del día. Sigamos adelante aún sin saber ni conocer, pero confiando solo en Él. Tenemos que ver por la fe a nuestro Señor. Según Colosenses 1.5, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía desde antes de que todas las cosas fueran creadas, y Él es supremo sobre toda la creación. Pero ¿cómo vemos a Jesús por la fe? En oración y en su palabra, sabiendo que Él nos espera más allá de la muerte, nos llama a seguirlo en amar primero a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo se ven las circunstancias por la fe? Tal como nos lo enseña el profeta en Habacuc 3, 17 y 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Este profeta también se mantuvo, al igual que Abraham, que Moisés y que nuestro Señor Jesucristo, viendo al Padre Celestial, al cumplir su obra aquí en la tierra, como viendo al invisible.
Cuando yo serví en el África con la agencia misionera Operación Movilización, estuvimos en un viaje de unos 3 meses que se llamaba el Africa Trek, el viaje africano. Estuvimos en varias naciones del sur del África con unos 18 hombres y mujeres jóvenes de unas 10 naciones y unos 7 líderes también de distintas naciones. En uno de esos lugares en que estuvimos se llama Mpulungu. Es un pueblo de Zambia que queda a las orillas del lago Tanganika, uno de los grandes lagos africanos que bordea los países de Burundi, Tanzania, Zambia y la República Democrática del Congo. Ahí OM tiene una escuela para huérfanos y están haciendo discipulado en los botes de los pescadores. Cada uno de estos botes es una iglesia flotante, entonces estos hombres son literalmente pescadores de hombres. Íbamos a mandar 2 equipos de jóvenes a 2 pueblos cercanos y no sabíamos en cuanto a uno de los equipos si enviarlos a ese lugar o no. Entonces empezamos a orar. En esa oración yo tuve una visión. Yo vi unas nubes muy espesas, grises, oscuras y como una luz que venía desde abajo, como un círculo de luz que venía desde abajo. Yo entendí que el Señor nos estaba diciendo, va a estar bien, yo voy a estar con ellos y ellos van a ser mi luz allá en ese lugar. Entonces los enviamos y fue pues un tiempo muy especial de ellos ayudar a estos pescadores a empezar a plantar esta iglesia en este pueblo de las riberas del lago Tanganika. El Señor los regresó a salvo y fue un gran testimonio. El Señor también nos dice que Él siempre está con nosotros y es como si, digamos, aunque haya unas nubes muy espesas y no podamos ver más allá, sabemos que el sol de justicia, Cristo, siempre está más allá de esas nubes de tormenta. Por la fe sabemos que Él siempre está ahí y no nos desampara. Dice 2 Corintios 4, 16 al 18, es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos a las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden ser vistas. Pues las cosas que ahora vemos pronto se van a ir, se van a desvanecer, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Nos dice también el apóstol Pablo acerca de Abraham en Romanos 4, 16 al 18. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice una canción tradicional, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es aquella que puede salvar. Una mirada de fe como la que dio Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, quien había sido un joven de malas costumbres y un día llegó a una iglesia en un pueblo donde había un hombre muy sencillo que apenas sabía leer y escribir y estaba reemplazando al predicador que no pudo ir ese día. Este joven tenía un solo texto, era Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él no hablaba mucho, pero solo decía, miren a Cristo, miren a Cristo, miren a Cristo en la cruz sangrando por ustedes, miren a Cristo muriendo por sus pecados, míralo, míralo. Y de repente se dirigió a Charles Spurgeon, joven, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. Y él tuvo una revelación de que Jesús había muerto por él, había recibido todas las cargas de sus pecados y que ahora era perdonado. Él rindió su vida y fue uno de los hombres que ha servido más poderosamente al Señor por décadas, predicando sermones maravillosos e influyendo a millones de personas en todo el mundo. Que así podamos ver a Jesús, como también lo vio Pedro al caminar sobre las aguas, al seguir su llamado, sin mirar los vientos o las olas. Pedro se hundió cuando vio estas circunstancias, pero Jesús lo asió de la mano y lo levantó. Y luego regresaron juntos caminando hacia el bote, y Pedro ya no se hundió, porque aprendió la lección, siguió mirando por la fe solo a Jesús, no a las circunstancias. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ese gozo de Jesús es que cada pecador reconozca su condición de rebeldía en contra de Dios, su necesidad de perdón y salvación, que mire a Jesús por la fe y reciba su amor, que camine hacia Él sin importar las circunstancias, sobre las olas y las tempestades de la vida, sobre la palabra y el llamado que hace Él, tal como lo hizo a Pedro, ven a mí y yo te haré pescador de hombres.
El gozo del Señor son hombres y mujeres que se mantengan firmes en la convicción de amor, de su verdad y de su palabra, que caminen en este amor hacia Él y con otros a su lado, como viendo al invisible. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú nos revelas en tu palabra que eres tú, el Dios invisible que no vemos físicamente, pero que se revela en toda la creación, se ha revelado en tu palabra escrita y plenamente en Jesucristo. Señor, que la gente que no te ha visto por la fe te pueda ver, Señor. Puedan reconocer su condición de pecadores, se arrepientan y se rindan a ti para que reciban tu amor, tu perdón y puedan caminar hacia ti sobre las aguas de las dificultades, de las tormentas. Aún nosotros que hemos rendido nuestra vida a ti, que caminemos sobre las dificultades mirándote por la fe solo a ti, caminando hacia ti por tu amor, en tu amor y atrayendo a otros con nosotros hacia ti, todos viendo hacia el invisible, que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.